Señora presidenta, pues este grupo parlamentario va a votar a favor de esta ley y lo va a hacer no solo porque, evidentemente, fuimos quienes presentamos y registramos la proposición de ley del taxi en estas Cortes, sino también porque hemos querido dar voz al sector del taxi, que ha venido reclamando por activa y por pasiva a este Gobierno una regulación específica de un sector que creemos y creíamos que había que proteger y que había que garantizar su calidad. Si Aragón va a contar hoy con una ley del taxi es gracias a la Asociación Provincial del Taxi, que fue quien vino a estas Cortes a reclamarnos a todos los grupos parlamentarios que registráramos una proposición de ley del taxi. Nadie lo hizo. Lo hicimos nosotros. Nosotros, el Partido Aragonés, registró esta ley. En primer lugar, porque el sector del taxi siempre ha sido un sector que para nosotros ha sido sensible y hemos querido ser sensibles con sus peticiones. En segundo lugar, porque creemos que el sector del taxi ha sido uno de los sectores más castigados por la crisis económica y, además, por la intromisión de nuevos agentes que se sitúan en la legalidad y a los que les digo, a esos agentes, a esas nuevas plataformas, que en este partido no van a encontrar acomodo, porque siempre vamos a defender el trabajo digno de las más de 2000 familias que se ganan la vida dignamente y con muchísimo esfuerzo en este sector. Otros partidos sí han querido presentar algunas enmiendas en ese sentido, introducirlas en este texto, con enmiendas que perjudicaban seriamente al sector del taxi, como es el Partido de Ciudadanos. Y, en tercer lugar, porque Aragón necesitaba una normativa que superara y adaptara a la realidad cambiante de este sector, que tiene y cuenta con un reglamento que se remonta a 1979. Este nuevo marco normativo va a permitir el ejercicio en condiciones de seguridad, modernidad y mejora de la calidad del servicio al usuario y va a hacer del sector del taxi un sector más profesional y con garantías. En definitiva, y finalizo, esta ley para el Partido Aragonés ha sido una prioridad. No nos arrogamos ningún logro. En todo caso, sí la sensibilidad que mi partido ha tenido siempre con un sector, el sector del taxi, que ha hecho que este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Aragonés y no otros, registraran en estas Cortes la ley que hoy vamos a aprobar y que además se va a aprobar por unanimidad, cosa que es, desde luego, todo un logro y que hay que poner en valor. Gracias. Gracias, señora.